y vamos a leer su semblanza. Antes que nada, pues agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación para estar con nosotros el día de hoy en nuestro seminario. Les voy a presentar al arquitecto Elvis Jiménez López. Él es egresado del Instituto Tecnológico del Istmo. Desde 1998 ha sido activista en la conservación y en el rescate de áreas naturales, sitios arqueológicos y sitios sagrados en uso de la cultura zapoteca. Es promotor del proyecto Parque Ecológico Arqueológico Laguna Viajuido, que está ubicado a 1.5 kilómetros del centro de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Y este lugar data del 2500 antes de nuestra era. Fue fundador de la Asociación Laguna Viajuido de 2002 a la fecha y es promotor y constructor de la arquitectura tradicional del sur en el Istmo de Tehuantepec. En el 2014 abre un despacho arquitectónico, el de arquitectos, es coleccionista y restaurador de muebles antiguos, defensor del patrimonio tangible de la cultura zapoteca, es el director del proyecto Yo Vido Casa Sagrada, creado en 2017, el cual pretende rescatar y preservar los espacios sagrados de la cultura zapoteca. Participó en el libro Bioconstructores a Detalle, cuyo compilador fue Luis Fernando Guerrero Vaca. Ha sido ponente en distintos eventos como parte del primer Foro Internacional de Reconstrucción Sustentable con Bioarquitectura en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, en el 2019. Expuso nuevamente en la ciudad de Oaxaca el tema de la cosmovisión contenida en la arquitectura tradicional de la cultura zapoteca y actualmente también se desempeña como director general de la empresa constructora VXC, perdonen la pronunciación, del VINISA, Diseño y Construcciones SADCB. Pues le damos la bienvenida, arquitecto Elvis, estamos muy contentos de tenerlo por acá y bueno, he de decir que además de los compañeros de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la ES Tecamachalco, también hay algunos estudiantes que están conectados de la Escuela Nacional de Antropología y Historia que quieren escuchar su presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada quisiera agradecer a la doctora Luz Olivia Domínguez Prieto por esta invitación y pues también introducir un poquito el tema que es Yóvido. Habla sobre la morada del ser, la morada de lo sagrado en la cultura zapoteca. Este trabajo lo iniciamos desde el 2014, venimos trabajando y se acentúa más con el terremoto cuando ocurre la desaparición de más de 12,000 casas tradicionales en la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, un grupo de arquitectos nos preocupamos por hacer un registro de más de 500, 600 casas que consideramos las más antiguas y que cumplen con las características de los elementos tanto eh, sagrados como los elementos icónicos que representan a la cultura zapoteca y la cosmovisión de la cultura zapoteca del sur del Istmo de Tehuantepec. Bueno, como todos sabemos, el Istmo de Tehuantepec se encuentra en el estado de Oaxaca, al sureste del estado, y nuestra región se divide en norte y sur. La parte norte le pertenece al estado de Veracruz y el sur al estado de Oaxaca. El Istmo de Tehuantepec es una zona donde convergen alrededor de 7 grupos culturales, de las cuales los zapotecos los abarcamos toda la parte circundante a la laguna superior y ahí se desarrolla también localidades particulares, como es el caso de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Eh, las casas tradicionales del Istmo de Tehuantepec son casas de grandes dimensiones, corredores altos, columnas y espacios por la zona, por la zona, estamos en una zona caliente, en una zona donde el clima es extremo. Hay
elementos que son adecuados para los fuertes vientos, para el asoleamiento, pero también, como ya lo sabemos, hemos sufrido catástrofes como terremotos e inundaciones constantes. Entonces, esto nos da características especiales a las casas tradicionales del Istmo de Tehuantepec. También es importante decir que existe dos tipos de arquitectura tradicional. La arquitectura que está enfocada hacia lo indígena, hacia lo hacia el registro de las características de las casas tradicionales mesoamericanas, que cómo han evolucionado con los descendientes de los zapotecas, y las casas de los que tuvieron influencia novohispana, que son las casas de los descendientes de los españoles que llegaron a habitar en la zona del Istmo. De estas, es importante aclarar que la mayor parte de las grandes casonas que nos heredaron el virreinato con la influencia española se encuentran en Tehuantepec. Y en Juchitán y en las comunidades como San Blas Atempa, Ixtaltepec, Comitancillo, Ixtepec, Unión Hidalgo y otras comunidades que tienen más influencia de los juchitecos, de la zona juchiteca, eh, encontramos que existen características particulares y sobre todo se ha conservado algunos elementos que son, que pertenecen al calendario de al calendario ritual de los zapotecas con los nombres totémicos como serpiente, lagarto, jaguar y todos estos elementos. Bueno, para poder explicarles quiénes somos los zapotecas del Istmo de Tehuantepec, es importante definir, y para nosotros que aún conservamos la lengua, es importante que entendamos desde la lengua qué es lo que nos ha preservado la memoria y el pensamiento de los zapotecos, de los vinizá. ¿Quiénes son los vinizá? Vini en zapoteco es gente, Isa es nube. Nosotros nos autodenominamos la gente de la nube o la gente que habita en las nubes. Los Vinizá somos zapotecos, como ya les había explicado, del sur del Istmo de Tehuantepec, que desarrolló desde antes de la edad de los españoles, durante el virreinato y hasta el México independiente, un pensamiento que estaba muy ligado al entorno natural, a la tenencia de la tierra y sobre todo a, a, al, al, a la religiosidad, a la festividad. Entonces, una de las características de los cuchitecos es que somos un pueblo muy festivo, un pueblo de muchos rituales, un pueblo donde aún se han conservado las fiestas religiosas que hacen alusión al lagarto, como la vela Yelabé, o a los sitios del inframundo, como la vela Igú o la vela Yiguchita, que hace referencia al río de los huesos. Yelabé significa donde abundan los lagartos, ¿no? Beñe es lagarto, y Igú significa, viene de Yegu, piedra, Igú, camote, raíz, origen. Entonces, eh, para entender la cosmovisión de los zapotecas, es importante que nosotros analicemos no solamente la lengua, sino las prácticas actuales de los descendientes, que son las festividades, las ceremonias, los discursos, los elementos que componen la casa tradicional, que están de acuerdo a ese discurso, que están de acuerdo a esas ceremonias y cumplen una función. Como podemos encontrar muchas definiciones de cosmovisión,
Una de ellas, y la que me parece la que expresa mejor el pensamiento de los descendientes mesoamericanos o los descendientes de los zapotecas, la cosmovisión, sabemos que es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permite analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Los cuchitecos en el istmo de Tehuantepec eh, tienen una forma particular de ver el mundo, una forma particular de celebración de la vida, la muerte, y marcan claramente, y desde, hay registros desde la época prehispánica, incluso hay un registro muy interesante que el doctor Mitchell Oudick nos acaba de revelar, hace poco publica su libro que se titula Cambiar para seguir igual, que es un, un análisis de muchos documentos coloniales, o perdón, virreinales, y que también tienen que ver con el testamento de un cacique, don Juan Cortés de Cosijupí, que es el último gobernante de los zapotecos del Istmo, de los descendientes de Sachila. Entonces, la cosmovisión de los zapotecas quedó eh, presente durante todo el proceso, tanto del contacto con los españoles, durante el virreinato y durante, de mucho después de la independencia de México. En la actualidad, los cuchitecos seguimos viviendo, practicando estos rituales y encontrando elementos de estos rituales y de esta fiesta calendárica dentro de la arquitectura tradicional. Una de las casas que alcanzamos a ver en esta etapa después del terremoto eh, es la casa de Bajareque o Yobeñi. Hay que, para definir Yobeñi, tenemos que entender qué significa la palabra yo. Yo significa casa o lugar donde se habita. Beñe es lodo, barro o todo lo que pueda prepararse para ser moldeado. Eh, las casas tradicionales de este estilo, de esta característica para construir en el Istmo de Tehuantepec y en Juchitán, se tiene la particularidad que se conservaron los nombres totémicos eh, que era la forma de construcción ritual. Estos elementos arquitectónicos no solamente se construían a través de la comunidad, se construían mediante un sistema que conocemos como tequio, o de que es un sistema que hasta la actualidad perdura en los pueblos zapotecas y muchas regiones de Oaxaca, pero en la construcción de una casa nueva para los recién casados tiene la particularidad de que estas construcciones tenían que ser a través de donaciones y no de cualquier persona. Había un orden de quién podía donar. Los padrinos, los tíos, los padres, los abuelos, los amigos, y había qué elementos podían donar. O sea, era muy importante que los que donaran los árboles, los elementos arquitectónicos que son los horcones, que son los cimientos de la casa, lo donaran los abuelos, que el árbol, el elemento jaguar, que es el árbol, la pieza más importante que carga la estructura, que es conocida también como plancha o yagabi, que es el jaguar, también tiene que ser donado por los padrinos y los hermanos tenían que donar los yagariwa, los que cargaban, y los amigos donaban los yagavenda, los morillos, toda la estructura tenía que ser un conjunto de elementos, un conjunto de perdón,
de piezas que van a componer la casa y que son las que van a finalmente a darle el sentido ritual de la construcción. La casa, como lo concebían nuestros ancestros, no solamente eran casas para alojar, no solamente eran casas que se construían para cubrir necesidades de la intemperie o de la lluvia, sino eran casas que se construían de forma ritual, que la orientación era muy importante, pero también el proceso de elaboración. Eh, Esta es una de las gráficas que nos muestran cómo está compuesto el elemento. Como ustedes pueden observar, la plancha, que es la que atraviesa la nave principal, que sostiene en medio el horcón, el yagaviciá o árbol águila, que es el que va a mantener la pendiente de la casa. La plancha es prácticamente una trave, ¿no? O sea, es la parte estructural de la construcción. Los horcones, la plancha, las vigas que atraviesan, que se llaman topes, soleras o yagarua, que en zapoteco significa el que carga, los que cargan los hombros de la casa. De ahí tenemos que, vamos a ver, que estos elementos eran elementos que no solamente nos permiten observar cómo está compuesta la casa, sino también por el número de piezas que componían esta casa, también era un número que estaba asociado al proceso de vida de una persona, de una familia, de un matrimonio. Los números importantes eran 3, 7, 9, 13, 26, 52. Y más adelante les iré explicando por qué. Y estos elementos se repiten en todas las casas, prácticamente en las 500 casas que nosotros estudiamos, se repiten exactamente los mismos elementos, se repiten las dos planchas o traves o elementos de madera que dividen en tres espacios la nave principal, se repiten constantemente porque tienen un simbolismo, pero que además tienen una función práctica dentro de la vida cotidiana, de la vida ritual de los zapoteros. Este tipo de construcción es la construcción más pequeña, la construcción más antigua, heredada desde la época prehispánica, que junto con la casa de palma, que es otro elemento, y Osiña, que también trae este tipo de estructuras, que son las que representan con más claridad la cosmovisión mesoamericana. Después tenemos que, con la llegada de los españoles, otros elementos arquitectónicos como el adobe, como las piezas, la medida a través de las varas castellanas, tenemos estas construcciones que han prevalecido mayormente en la actualidad entre los descendientes de los Vinizá. Son estas construcciones eh, que por lo general son más altas, más amplias, los corredores largos, pero que siguen cumpliendo con la numerología zapoteca, siguen cumpliendo con elementos y se dividen. Se cumple el número ritual 3, 7, 9, 13, 26, 52 y reinicia este ciclo de número de vigas, de número de elementos, de columnas, de espacios, de largos, anchos. Todo está relacionado dentro de la cosmovisión mesoamericana. Bueno, como les explicaba en un principio, uno de los motivos por la que pudimos hacer un estudio más gráfico y poder tener un registro más profundo de estas construcciones, desafortunadamente fue por el terremoto del 2017.
en la que la gran mayoría de estas construcciones fueron afectadas, no todas fueron dañadas en su totalidad. Hay que aclarar que muchas de estas construcciones son muy resilientes, muy resistentes y que fueron definitivamente eh, eh, determinantes en la conservación de la arquitectura tradicional. Este evento eh, marcó el fin de un ciclo en la arquitectura tradicional zapoteca para dar paso a una arquitectura pues mucho más actual, mucho más, ¿cómo les podría explicar? Que cumple más con la función de cubrir las necesidades básicas de los cuchitecos, de los pueblos del istmo, que definitivamente quedaron muy afectados, no solamente económicamente, sino también de forma emocional con respecto a estas casas tradicionales. Se vieron afectadas y cambió completamente la fisonomía y la arquitectura. Uno de los elementos icónicos de Juchitán es el templo de San Vicente Ferrer, y que en un trabajo que se hizo de restauración del retablo por ahí por el 2004, 2005, los arqueólogos de Lina y de Limba que vinieron a hacer el trabajo nos explicaban que es un templo del siglo XVI que durante más de 100 años posiblemente permaneció sin retablo, prácticamente era una nave que se podía cruzar de entrada al fondo, está orientado perfectamente de norte a sur, y que solo había una cruz que tanto en los pueblos zapotecas, los pueblos de Oaxaca, como en toda la zona maya, sigue siendo un elemento importante porque representa no solamente el sincretismo religioso, sino también representa una forma de resistencia cultural. Nuestros ancestros, al verse amenazados por sus prácticas rituales en muchos sitios sagrados, deciden plantar cruces y hacer peregrinaciones, seguir haciendo las prácticas religiosas, las ceremonias, pero con elementos cristianos, pero jamás con el Cristo, o sea, solamente son las cruces verdes, y el templo de San Vicente estuvo así mucho tiempo. El templo quedó seriamente dañado, sin embargo, hace poco ya vimos cómo quedó la restauración y cambiaron mucho la fisonomía del templo. Redujeron mucho las torres del campanario, las cambian tanto en altura como en dimensiones de largo y ancho, y eso se ve afectado también en las prácticas rituales de las festividades del pueblo. Como ya les estaba explicando, el elemento más importante es el yóvido, la sala principal. Se llama así porque en zapoteco, para definir Dios, nosotros decimos vido, vi, energía, movimiento, y do, lo sagrado y lo sublime. Por lo tanto, Dios es el supremo aliento. En nuestras casas, la nave principal es dedicada a esta deidad, al supremo aliento. Y hay registros de Fray Francisco de Burgoa, por ejemplo, que nos dice que en las casas zapotecas ya existían estos altares orientadas hacia el norte, y que muchas de las veces ya tenían el elemento de la cruz. Obviamente, la cruz en nuestra cosmovisión tiene otro simbolismo que tiene que ver con los rumbos del universo. Y justamente aquí tenemos una gráfica que nos narra un poquito de cómo concebían los zapotecas el universo. En nuestro mito cosmogónico de creación, el universo está dividido en tres niveles: el arriba,
es la bóveda celeste, y nosotros le llamamos Giba o Gieba, que es la piedra celeste, ¿no? El medio, que es la tierra, nosotros le llamamos Gichilayi, pueblo de la tierra. Y el inframundo, el nivel inferior de los tres niveles, nosotros lo conocemos como Gete, ¿no? Gigete o hacia abajo, el inframundo. Eh, o Gadia, también, las 9 medidas, ¿no? Que no tiene que ver la palabra con el infierno. El inframundo es uno de los niveles del universo que nos permite transitar los seres humanos, por eso nos autodenominamos eh, Dinizá, gente de la nube, porque venimos de la parte superior, descendemos a la tierra, transitamos en la tierra y de ahí descendemos al inframundo para volver a cumplir el ciclo. Entonces, esta idea de cómo se concibe el universo de los zapotecas lo llevaron, lo manifestaron en su arquitectura. Esta es la interpretación que se le da a los tres niveles que se encuentra dentro de la nave principal, que está dividida por dos traves de madera que nosotros vemos como plancha o velle en la cultura zapoteca. Otra característica importante de los zapotecos es que todos somos duales, ¿no? Habitamos esta dimensión, la tierra, la habitamos, y al mismo tiempo en otra dimensión creemos que habita un Genda, ¿no? Por eso hay muchas expresiones en zapoteco que dice, Vivani, Karimala, Sibucaca, Bellezquenda, despierta, no sea que le tiren una piedra a tu otro ser, que puede ser un pájaro, una serpiente, un jaguar, águila, tortuga, cualquiera de los animales totémicos dentro de la cosmovisión mesoamericana. El Yóvido precisamente nos representa esos tres niveles del universo. A continuación les voy a presentar una gráfica de cómo se construye una casa tradicional, cómo se compone la composición arquitectónica de una casa tradicional zapoteca. Es justamente una representación de los tres niveles, pero al mismo tiempo una dualidad. Por eso son dos rectángulos que están divididos a su vez en tres niveles. El norte, que es el arriba, el medio y el sur, que es el inframundo. Por eso las casas tradicionales normalmente eran piezas grandes, de grandes dimensiones, de grandes alturas, porque precisamente corresponden a estas características. Como ya les había comentado hace unos momentos, para decir casa se dice yo, casa, hogar o lugar de origen. Vi, energía, movimiento, y do, sagrado, inmenso, sublime. Esta pieza arquitectónica en zapoteco se dice Yovido, casa donde habita lo sagrado, o casa de lo sagrado, o casa sagrada. Tan importante es la dualidad que todos los elementos contenidos dentro de esta casa tienen que cumplir una función dual. Está como elemento primordial el altar, la deidad, los baúles, las bancas, y de ahí estos se ubican por lo general en la región norte, en la primer cuadrángulo dentro de la, de la composición arquitectónica de la nave principal. Y en la parte central se ubican las entradas, la puerta, ya sea desde el corredor o la puerta desde el corredor y la puerta hacia la calle. ¿Por qué? Porque es el medio, es la tierra, es donde se transita. Ahí también se colocan las hamacas, que son unas piezas que es parte del mobiliario zapoteca, que por el clima es el lugar donde se descansa. Entonces, pero se tiene que colocar en la parte media
porque no se podía colocar frente al altar, donde sería irrespetuoso postrarse frente al altar. Y en el inframundo, que es en la parte, en la tercera parte hacia el sur del elemento arquitectónico, tenemos que esta pieza es dedicada a las labores y a las herramientas y a todo aquello preciado que no fuera sagrado ni elemento ritual. Entonces, tenemos que en esta pieza también se colocaba, a veces se acondicionaba la troje, eh, las mercancías, si se era comerciante, o los enseres del campo. Uno de los elementos que se repiten es dentro de esta arquitectura son precisamente la numerología, como les comentaba, el 3, el 7, el 9, 13, 26, 52. Esta pieza también tenía una orientación especial que tenía que ver con dos elementos cósmicos muy importantes. El primero es Venus, que es el planeta que está orientado de 26 a 28 grados en nuestra región, y el segundo es el Sol. El Sol, eh, como todos sabemos, sale del oriente, transita por el sur y muere al poniente. Es interesante que uno de los elementos importantes característicos de este tipo de arquitectura es que tenemos una ventanita en la parte poniente. Muchas de las veces no había las dos ventanas en la fachada poniente, pero siempre tendría que haber una por lo menos en la parte norte dentro de los tres niveles de la construcción, que es la que, dada esta orientación, nos permite recibir la luz solar desde pasado el mediodía hasta el final del día, que apunta directamente hacia el altar. Y este elemento arquitectónico, por lo general, no era una ventana muy grande. En la mayoría de las construcciones de Bajareque eran diminutas. Y ya después, con la arquitectura novohispana, se volvieron ventanas de mayores dimensiones hasta volverse prácticamente como una puerta. Aquí tenemos una gráfica de la trave principal que divide los tres niveles, que son dos planchas en las construcciones tradicionales que dividen los tres niveles dentro de la nave principal para representar los tres niveles del universo. Aquí podemos observar en una construcción dañada en el sismo que efectivamente son dos traves que se sostienen por unos zorcones en medio para sostener todo el entramado de morillos y biliguanas que es la que compone la construcción. Estos elementos eran verdaderamente pues bastante grandes, la mayoría de 20, 25 a 30 centímetros de espesor de cada lado, y por lo general de 5 a 6 y prácticamente 7 metros. La mayoría eran de 7 barras. Como les comentaba, el número 16, contenido en el número de vigas de los techos de la sala altar en las casas de Cuchitán, proviene del BEG. El BEG es otro elemento que es un entramado de pencas que les iré explicando más adelante, que es parte del calendario ritual. El calendario ritual se compone de 260 días. El 16, el número de vigas, representa el número que, aunado al algoritmo del Bell, multiplicado 16 por 16, son 256 días rituales del billet. El billet, la palabra billet significa calendario. Y hay 4 días oscuros, los 4 días de guardar, que consumados los 256 días de fiesta, más 4 días de guardar, son el calendario ritual de 260 días.
como les comentaba, tenemos una gran cantidad de casas registradas que cumplen con estos tres elementos, los tres niveles, y como en esta gráfica podemos observar, la casa prácticamente no tiene ventanas, solamente tiene una ventana en la parte poniente y justamente que apunta hacia el altar, y esta casa está perfectamente orientada de norte a sur, ¿no? Con la inclinación de 26 a 28 grados. Otro elemento muy importante que tomamos de los estudios que realizó el doctor Víctor de la Cruz, que es un investigador zapoteca que durante mucho tiempo estuvo investigando y publicando sus trabajos sobre las prácticas religiosas de los descendientes de los Vinizá, de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec. Nos muestra que en el mito cosmogónico de creación se tenía la visión de los rumbos del universo, no como la tenemos actualmente, que es norte, sur, oriente, poniente. Obviamente, nosotros en nuestra propuesta hacemos la comparativa y tenemos una gráfica que nos dice que el norte, como les comenté al principio, es el arriba y el árbol asociado es la ceiba. En zapoteco se llama biom. El color asociado es el blanco, que tiene que ver con el algodón que suelta esta ceiba, que se llama Bia, que también está asociado a Beleshia o Beleshila, que es el nombre del planeta Venus. Este árbol es el árbol de Venus y tanto en la cultura zapoteca como en la cultura maya, la ceiba es un árbol sagrado que es el árbol del principio de los tiempos, porque representa al dios lagarto, al totem lagarto. Las raíces de la ceiba están asociados al lagarto y el tronco de la ceiba y las ramas están asociados al universo. Es el árbol que sostiene el lleva el cielo y desde ahí surgen el algodón que es la ceiba. Al sur tenemos el inframundo, que es el abajo. El árbol asociado es el sauce. El color del inframundo es el color morado, el color del camote. Y el elemento asociado es el agua. Al norte, el elemento asociado es el aire y al sur, el elemento es el agua. Es decir, camino en zapoteco decimos nesa y para decir agua decimos misa. Por lo tanto, el agua es un camino. Los caminos del agua conducen al inframundo o vienen del inframundo. Y hay una conexión. El sauce es un árbol que hasta la actualidad en las celebraciones de muertos recientes en Cuchitán, el sauce es asociado con, se cortan ramas de sauce y se colocan en la entrada de la casa de aquellos que acaban de fallecer, tanto a los 9 días como a los 40 días. Aquí tenemos gráficas de la ceiba, que es el árbol del norte, y esta es una gráfica del sauce que crece principalmente a orillas del río. Esta es una imagen del río Los Perros, de Juchitán, del río de las Nutrias, y este es un árbol de sauce que está asociado con el inframundo. Al oriente tenemos que el árbol asociado es el yechachi o cacaloshochi, que es el árbol del amanecer. Para decir amanecer en zapoteco decimos siado, que viene de la palabra viciado. Viciar es limpiar, purificar, y do es sagrado, la purificación sagrada. Entonces el yechachi viene es la flor o el árbol del oriente porque representa el nacimiento del sol. Los colores de la flor cuando abre están asociadas al nacimiento del sol. Y tenemos que al poniente
el árbol asociado a el rumbo del poniente es el donde muere el sol. Por eso el árbol asociado es el ciruelo. El ciruelo, se dice ciruelo en zapoteco, viaji, via, donde se deshace, y ji, el día, donde se deshace el día. Y aquí el árbol asociado es el ciruelo también porque es un árbol que durante todo el año permanece prácticamente sin hojas y en los meses de mayo, abril, mayo, fructifica y es cuando inicia, el fin de la primavera, inicio del verano, ¿no? Otro elemento que tenemos que analizar, que es muy importante dentro de la cosmovisión mesoamericana, es el petate. El petate representa la tierra. Uno de los trabajos que presenta Víctor de la Cruz en la religión de los vinícolas, en su libro La religión de los vinícolas, con especial atención a los Guinizá del Istmo de Tehuantepec, nos presenta el petate como la representación gráfica de la tierra. Y no es que los zapotecos creyeran que la tierra era cuadrada, tenían la concepción de que la tierra era redonda. Tan es así que en sus discursos ceremoniales que perduraron hasta nuestros días y que afortunadamente Víctor recoge de otros escritores de anteriores, de los años 20, 30, nos dice que el petate representa la tierra y las bandas cruzadas, que por lo general son una de color morado y el otro de color rojo, representan el rojo, el paso del sol, y el morado, el trayecto de Venus. Este elemento es muy importante y fundamental dentro de la cosmovisión mesoamericana. Eh, Otro animal sagrado, otra figura icónica es el jaguar, que en zapoteco nosotros llamamos Be'eche. Be'eche significa plano, plano del cosmos. El jaguar recibe el nombre del animal sagrado, recibe la categoría de animal sagrado porque lleva en su piel el plano del cosmos. Las notas de la piel del jaguar representan todas las constelaciones del cosmos, por eso era considerado un animal sagrado. ¿Por qué decimos que estos elementos eh, de la cosmovisión mesoamericana, de las celebraciones rituales que han durado hasta nuestros días, son importantes y que siguen existiendo dentro de la arquitectura de las casas tradicionales del Istmo de Tehuantepec? Porque hay una celebración que hasta la actualidad los cuchitecos, que son los que han conservado eh, con mayor recelo, que han conservado hasta la actualidad, que cumplen con las características del calendario ritual y de la numerología zapoteca, es la fiesta que nosotros en México conocemos, la fiesta de muertos o de todos santos. Nosotros en Cuchitán no lo celebramos el 1 y 2 de noviembre como el resto del país. Esta celebración se lleva a cabo en los días últimos de octubre, que tiene que ver más con la luna llena de octubre, con la última luna llena de octubre que ocurre del 26, 27, 28 de octubre hasta el 29. El 30 y el 31, pasado la luna llena, inician las celebraciones que en zapoteco llamamos Villé o Villé, que es otra forma de decirlo que se conserva en la comunidad de Ixtaltepec, que también es una comunidad zapoteca. Eh, en este elemento ritual, en esta festividad, el protagonista es el yóvido, la sala altar, en donde los muebles
por eso todos los muebles son duales, como el baúl, que no solamente es contenedor de ropajes, la ropa de fiesta, también es el contenedor de las familias, las bancas, todos cumplen una función ritual, igual que el altar. El altar es prácticamente el lugar donde toda la familia, el núcleo de la familia llega a presentar sus respetos. Para poder realizar esta celebración, se requiere de crear un entramado de pencas que cumple con las funciones de 3, 7, 9, 13, 26, 52. Y juntos, el entramado de pencas, que es un algoritmo que crea las 16 casas de las que les hablaba al principio, de los 16 morillos. Y el entramado de pencas es colocado frente al altar, pero cubriendo al altar, no en el suelo, sino elevándolo a la altura de la mesa de altar. Y enfrente son colocados cuatro horcones, cuatro árboles que representan los cuatro árboles que sostienen al universo de los cuatro rumbos. Y en el suelo se coloca un petate. El petate con sus bandas cruzadas que representan el paso del Sol y de Venus. Sobre el petate se colocan las ofrendas. Las ofrendas, independientemente de la capacidad económica de las familias, no deben de colocarse en abundancia atiborrando el altar. Deben de colocarse respetando los números 3, 7, 9, 13, 26, 52. Estos números se repiten y las ofrendas se van repitiendo en esa armonía de números que representan todas las etapas de la vida de un ser humano. Como les comentaba, el doctor Michel Oudig nos presenta un testamento de don Juan Cortés Cosijopí, y en su introducción dice que Cosijopí argumenta hacer un testamento a los 52 años porque estaba cumpliendo un ciclo ritual. Y gracias al cumplimiento de ese ciclo ritual, tenemos un documento fascinante que no solamente habla de territorios, nos habla de todos los cargos y toda la genealogía de los gobernantes zapotecas y de la clase gobernante zapoteca. Aquí tenemos un ejemplo de una casa familiar en donde se realiza el veche. Después de hacer el entramado de pencas, es tejido, perdón, con flores de gordoncillo para después, con flores de cempasúchil, es trazada todas las líneas que conforman los rumbos del universo. Ya cuando se termina de colocar todas las ofrendas, flores, velas, todos estos elementos son colocados cumpliendo con las cantidades que ya mencionamos reiteradamente, y son colocados de tal suerte que una vez encendidas las velas no se pueden apagar hasta terminado el proceso ritual. Como les decía, es exuberante la cantidad de ofrendas, pero deben ser colocadas de acuerdo a los números que ya hemos mencionado, y sobre todo, actualmente los cuatro árboles que sostienen al mundo ya no son los árboles originales. O sea, ahora se representan con cuatro matas de plátano y con frutos y con elementos. Pero hay un elemento muy, muy importante que es la representación de las Pléyades, que es la flor que se hace a través del tejido de la flor de la pata de elefante, ¿no? Que es el árbol, uno de los árboles sagrados, y que representa las estrellas del cosmos. Aquí podemos observar en la primera gráfica cómo los elementos como el baúl, la banca,
que cumplen funciones duales, la ventana hacia el poniente para iluminar el altar y que reciba la energía solar para que lo que realmente dé luz al altar sea la luz del sol. Y sobre todo el BH, que es prácticamente un portal, un elemento cósmico que a través del cual se va a descender a la tierra, que es el petate. Seguimos. Y bueno, aquí tengo en esta gráfica algunos registros que han hecho desde los mayas y algunos estudios de los zapotecas, como en el caso de Alcina Franch, José Alcina Franch, que en su libro El calendario y religión de los zapotecas nos habla de los niveles del universo según los zapotecas, los minizá, los minigulas, como también se les conoce. Y los números, como ya habíamos comentado. También podemos observar que en los textiles, en los huipiles de las mujeres actualmente, específicamente en el trazo de la técnica de cadenilla o golpe de cadena, como también se le conoce, el BH sigue siendo representado. Si ustedes comparan la gráfica eh, que tenemos del dibujo del BH, del entramado de pencas, pues se parece bastante a la gráfica que tienen los huipiles de cadenilla de las mujeres del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, una de las representaciones más importantes de estos tres niveles del universo y sobre todo de los elementos arquitectónicos que componen la casa tradicional zapoteca es precisamente el corredor, que es donde se lleva a cabo la vida cotidiana de los zapotecas. El óvido, la sala altar, era el lugar donde se realizan las festividades, las ceremonias cotidianas del día a día, pero no las actividades como la de alojar, estar, cocinar y incluso dialogar, ¿no? O sea, solamente era para los días importantes, solamente era para los rituales y las ceremonias. Aquí esta gráfica podemos observar algunas casas de Tehuantepec. Estas son, la mayoría son construcciones que tienen más influencia novohispana, que tienen elementos con mayor decoración, con grecas, con incluso algunos dinteles que traen figuras más europeas con influencia árabe y elementos que no se repiten en las casas tradicionales zapotecas. Bueno, pues en gran medida esto es el trabajo que hemos hecho de investigación durante el estudio de más de 500 casas tradicionales, muchas de las cuales ya no existen actualmente. Y pues yo creo que uno de eh, una de las enseñanzas que nos deja el estudio de estos elementos es que el pensamiento zapoteca ha estado presente, sigue estando presente, aunque gravemente amenazado, porque sin la ayuda de la arquitectura no es posible que se cumplan fielmente todos los elementos rituales, todo lo que contiene la cosmovisión mesoamericana y que está desapareciendo poco a poco después del sismo del 2017. Muchas gracias,
Muchas gracias, arquitecto Elvis. Pues creo que a todos nos ha parecido interesante esta exposición, sobre todo pues ahora que se cumplen 7 años, ahora que ya se han cumplido 7 años del sismo y tomarlo como bien decía a lo largo de la exposición, como un parteaguas, ¿no? Como un momento en que vienen cambios fuertes también respecto a cómo se concibe la casa, el espacio. Y bueno, vamos a dejar espacio también para que los compañeros, tanto los que están en línea como los que están de manera presencial en el aula magna, puedan hacer comentarios y preguntas. Allá en el aula magna nos están apoyando Elis y Alice. Entonces, bueno, les pedimos que quienes vayan a hacer preguntas se acerquen a donde está la cámara para que los podamos escuchar. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal, arquitecto? Buenas noches, le habla Elis. Bueno, pues antes que nada, felicitarlo. Me uno al reconocimiento que le hace la doctora Olivia sobre su presentación. Muy interesante lo que nos platica, esta parte simbólica, cosmogónica, alrededor de la vivienda tradicional en el Istmo. Y bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, me parece muy interesante, es este fenómeno, diría, etnológico, cultural que sucede en el Istmo y muy particularmente en este Istmo juchiteco, ¿no? Porque ya nos adelantaba por allí que esta parte de Juchitán, la que comprende las regiones donde están los municipios de Xantepec, Cristinal, tiene un apego bastante fuerte hacia su cultura, hacia sus tradiciones. Y me llama mucho la atención esta conexión, una conexión que, bueno, se puede entender como un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que en su momento de este movimiento de evangelización, pues pudo funcionar como una barrera, ¿no? Para evitar que esta máquina demoledora de la evangelización cristiana pues acabara con estas prácticas rituales como las que nos platicó del Vigier, y que hoy en día pues también funciona como una barrera ante pues también la demoledora máquina que es la globalización, ¿no? Que también, tal y como en su momento la evangelización pues termina combinando las culturas y deshaciendo otras. La pregunta puntual es, arquitecto, en su opinión, ¿cómo sucede esta transferencia de, pues, de valores, de interés, de conexión entre las personas en alrededor, bueno, a través de las generaciones por su cultura en la región del Istmo, y bueno, particularmente en la región del Istmo Juchiteca? Y bueno, ¿cómo sucede esto, este apego, esta resistencia a través de las generaciones? ¿Cómo es esta transferencia? ¿Qué es lo que provoca que las generaciones, que la cultura se conserve? ¿Qué tal, Elis? Buenas noches. Eh, pues muy interesante. Fíjate que hace los años 80 hubo una antropóloga investigadora, me parece, de la Universidad de Nebraska, de nombre Anya Peterson Royce, o Anya Peterson actualmente, eh, que publicó un libro en los 80 que se llama Prestigio y afiliación de una comunidad urbana, Chistán, Oaxaca. A mí me llamó, fue de mis primeras lecturas, me llamó mucho la atención el estudio antropológico que hace esta investigadora norteamericana, que eh, hizo un análisis de por qué había tanto amor hacia la cultura, por qué se conservaba las mismas danzas, los mismos trajes, por qué era tan fuerte le- eh, la cuestión cultural, el apego a la cuestión cultural en Juchitán principalmente. Y tiene que ver con el título de su libro, Prestigio y afiliación de una comunidad. Desde los primeros años de la independencia de México, hubo un movimiento del pueblo juchiteco, que fue el levantamiento armado de Gregorio Meléndez de 1835,
en donde se han hecho muchos estudios de este levantamiento, porque fue de los primeros, si no me equivoco, o el primero de todos los de levantamientos a nivel nacional de un grupo indígena exigiendo el respeto a sus recursos y el respeto al derecho de su territorio. Este levantamiento de José Gregorio Meléndez desde 1835 tiene un antecedente aún mayor, que fueron dos juicios que el pueblo de Juchitán llevó a cabo, primero en 1570 y el segundo en 1711. El primero contra los descendientes de don Juan Cortés, que era la viuda Magdalena de Zúñiga, y sus hijos, don Juan, doña Magdalena y don Andrés de Zúñiga, Cortés de Zúñiga, y el segundo contra unos frailes dominicos que se habían apropiado de algunas estadías de ganado en el territorio de Cuchitán. ¿Por qué hago referencia a estos tres movimientos? Tiene que ver con la defensa del territorio. La mayoría de los sitios rituales, como en el caso de Guelabé, que es el animal totémico del principio de los tiempos, que es el lagarto, la celebración se tuvo que mover para poder proteger una frontera, una piedra que es mojonera con otros pueblos. La misma situación ocurre con la celebración de Igú, Santa Cruz Igú, que es el Igú, tiene que ver con la piedra del camote, la piedra del inframundo. Y entonces está al sur de Juchitán, colinda con Tehuantepec y San Blas, y ahí es donde también van a defender el territorio. Entonces, muchos de estas celebraciones de ir a dejar la cruz a la deidad era también para proteger el territorio y los recursos naturales. La revolución de Gregorio Meléndez en 1835 fue por defensa de que los juchitecos se creían los dueños y los que tenían el derecho de explotar la sal. Pues nuestro entonces gobernador Benito Juárez la había vendido a unos particulares de origen italiano, también como los territorios de la venta, que es una agencia municipal de Juchitán, que se la querían apropiar como parte de las haciendas marquisanas. Entonces se forma, desde esta época se va gestando un ambiente de territorialidad, de identidad, de defensa, de estar a la defensiva, pero también se crean, después de la intervención francesa, el porfirismo, toda una serie de apegos hacia lo identitario, hacia lo indígena. Y bueno, somos de una región muy rica, aparte también estratégicamente ubicada en el país, en donde han cruzado una infinidad de grupos de migraciones de todo el mundo. Tenemos migrantes ingleses, alemanes, holandeses, eh, libaneses, que han influido y que se han integrado en la cultura. Entonces, todas estas tradiciones han enriquecido y han formado una cultura particular que es la que conocemos actualmente con los trajes, la joyería y lo costoso que son los trajes, que son las sedas y los bordados, tiene mucho que ver con el prestigio y la afiliación, ¿no? Se formaron durante esas épocas los partidos rojo y verde, los porfiristas y los revolucionarios, y ambas llevaban como líderes familias prestigiosas que no solamente defendían el territorio, también defendían uno de los discursos de todos los políticos desde entonces hasta la actualidad ha sido la cultura. Por eso el apego y la conservación de la cultura, que lo tenemos presente, además de que nuestra lengua sigue siendo viva.
Otra pregunta. Gracias, Elis. Por ahí hay algunas preguntas también. Alcanzo a ver manitas. Pero te tienes que acercar aquí para que se escuche, por favor. Sí, por favor. Hola, buenas noches. Yo solo quería preguntar ya como su opinión acerca de si está de acuerdo con este estudio del espacio que se ha hecho pues desde la antropología, como usted lo menciona, pero como una instancia, como un proceso, como algo que pues es, o sea, una condicional de un proceso social meramente, porque bueno, estas definiciones surgieron a partir de el estudio que usted nos menciona de la geografía, de la territorialidad y todo ese tipo de cosas, pero son un poco definiciones, pues sí, europeas y que vienen un poco con la idea de definir la urbanidad y todo esto. Pero desde su estudio, desde la cosmovisión, desde un estudio del espacio, desde otra perspectiva más allá de el estudio social a través de, no sé, un proceso económico, ¿qué tan de acuerdo está con esta parte de que es una instancia espacial? Que el espacio se considera una instancia, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, sí, es un proceso que tiene que ver con, como ya lo mencioné, con muchas influencias. Obviamente nosotros tenemos los zapotecos actuales, los descendientes de los zapotecas que conocieron los españoles a su llegada. Tenemos influencia de los olmecas, de los mayas, obviamente también de los mexicas, porque a la llegada de los españoles ya había una alianza mexica-zapoteca y que definitivamente hay algo que hay que entender, es que nosotros no fuimos colonizados, no fuimos repartidos dentro de las encomiendas españolas. Por eso, como lo decía Elis hace unos momentos, hay dentro de un área juchiteca y existe dentro de otra área que es de la influencia de Tehuantepec. Y aunque es la misma cosmovisión, no es la misma cosmogonía. ¿Por qué? Porque eh, la forma de contar la historia de nuestros orígenes, nosotros partimos desde lo prehispánico, desde los zapotecas, desde la conservación de los nombres, de los rituales, hacia lo mesoamericano. Y el otro es hacia lo español, hacia las celebraciones, eh, muchas veces de influencia católica, de las festividades católicas. Y sí, definitivamente ha sido un proceso y que ha ido cambiando y que tiene que ver con los cambios acorde a nuestros tiempos y a las influencias actuales. Adelante. Primero Ever y después el doctor. Sí. Hola, buenas noches, doctor. Bueno, primero me pareció interesante ver cómo a través de la cultura, usos y costumbres, la arquitectura sufre grandes cambios. Después tenemos como cambios históricos, como lo mencionaba, ¿no? Que a veces incluso las culturas se pueden combinar y todos estos aspectos. Pero también me es importante notar cómo actualmente tenemos una cultura globalizada, como comentaba Antoine, Luis, perdón, y que a veces esta globalización parece ser un poco aplastante, como homogénea, y a veces hace que la diversidad no exista. Bueno, al menos desde este lado de la ciudad parece ser así, ¿no? Que lleva como una cierta tendencia. Incluso esto es muy, bueno, a mi percepción creo que también es muy explotado por el sector privado. Entonces, mi pregunta va sobre esa línea. ¿De qué manera ha transformado el sector privado a la vivienda tradicional? Definitivamente de una forma agresiva y lo más desastroso es que muchas de las familias tuvieron que aceptar los proyectos que eran baratos, que resolvían lo básico, que era habitar al hogar, y
sobre todo el tema de la seguridad. Las casas tradicionales resulta que parecían pesadas, enormes, y sin garantía de que no se fueran a caer en un movimiento próximo, porque pareciera que no iba a dejar de temblar. Y muchas de estas familias optaron por tirar casas que no se habían dañado, pero que evidentemente sí daban miedo, porque pues seguía temblando en la región, siguió temblando por lo menos 2 años más y bueno, el sector privado y la nueva forma de construir, sobre todo estas casas que son súper ligeras, súper rápidas de hacer, pues no están contempladas para los usos rituales, para los espacios que se requieren y simplemente son el prototipo que se trae en todo el país, ¿no? De las casas de interés social. Gracias, doctor. Gracias. Si me permiten intercalar una pregunta que está aquí en línea, de Arturo Hurtado. Él dice, gracias y felicitaciones al arquitecto Elvis. Le pediría al arquitecto si puede abundar sobre la influencia del mestizaje sobre los diseños y concepciones comunitarias y rituales, por favor. Sí, definitivamente, como ya explicaba, hay dos influencias, las construcciones más apegadas a las familias que cuentan su historia desde lo mesoamericano, que dentro de la misma comunidad de Juchitán definitivamente hubo, los que vivían al sur estaban más apegados hacia lo comunitario, hacia lo prehispánico, hacia el origen, hacia la lengua, y la clase gobernante que vivió en el centro y la parte norte, obviamente, como también lo platicaba con Elis la primera vez que nos entrevistamos, tuvieron influencia novohispana y de ahí son los mismos que han tirado estas construcciones enormes y ahora tienen edificios de 4 pisos. Eh, pues sí ha sido determinante la influencia novohispana, tanto por el espacio que ocupan estas casas, tanto como por lo costosas que ahora resulta ser, ¿no? Ha habido un desplazamiento de la arquitectura tradicional por la arquitectura funcional. Muchas gracias. Sí, buenas noches, doctor. Usted Buenas mencionó noches. que el sismo de 2017 fue un parteaguas en la conservación de este tipo de viviendas. Y ahorita en la pregunta que le hicieron, usted mencionaba algunos de los factores que usted observó que quizá fueron importantes en la interrupción o en la modificación de este tipo de vivienda. Mi pregunta entonces sería si usted cree que haya casos en los que sí es posible que continúe el sistema constructivo y qué es lo que lo haría posible en su caso. Gracias. Muchas gracias. Eh, sí, sí, continúa. De hecho, nosotros seguimos construyendo con la nueva arquitectura, con las nuevas técnicas, obviamente conservando los elementos más importantes, los espacios, eh, respetando toda la cosmovisión zapoteca, pero adecuándolo a las necesidades y a la forma de ver la arquitectura de los nuevos descendientes de Inzá. El terremoto del 7 de septiembre de 2017, que fue un terremoto de 8.2 grados que destruyó gran parte de esta región, Juchitán, Xtaltepec, toda la región de la parte cuchiteca que le decía del istmo Zapoteca y del istmo Huantepec, eh, sí marcó un parteaguas, pero también marcó una, una respuesta de muchos arquitectos
que se han preocupado, y hay mucha gente también particulares que se han preocupado por conservar la arquitectura o de aceptar la nueva arquitectura tradicional que cumple con los elementos de conservación, reciclaje de muchas de las vigas, que es lo que nosotros estamos haciendo, de una gran cantidad de madera, puertas, ventanas, rejas, elementos arquitectónicos que pueden ser utilizados por el tema no solamente de la cuestión ritual, sino también por el acoplamiento al clima y a las necesidades de cohabitar con la naturaleza y estar en armonía con la naturaleza. Sí hay una respuesta y hay un sector, pero es el sector que puede pagar este tipo de arquitectura, porque resulta que requiere de espacio, resulta que requiere de elementos que prácticamente están desapareciendo y la gente de menos recurso que requiere de no solamente de espacio, sino también de una construcción más ligera, más rápida, más económica, no se puede dar el lujo de tener arquitectura tradicional porque resulta que los espacios no se lo permiten. Ese es el gran dilema con el que nos hemos encontrado, buscar regresar a los elementos de las técnicas de bioconstrucción como adobe, bajareque y elementos de materiales orgánicos de la región, que los hay. Tenemos un problema social ahora que ya no existe el trabajo comunitario, que existe solamente en las festividades, todavía podemos encontrarlo, pero ya no en los procesos constructivos. En la construcción, el trabajo comunitario existe de manera muy marcada en algunos sectores que aún se dan ayuda mutua, pero ya no de forma ritual. Muchas gracias. No sé si Adelante. hay alguna otra pregunta por allá o con las personas que están Sí, conectadas. hay otra de este lado, doctora. Perfecto. Doctor Joel. Hola, buenas noches. Soy Joel Audefroy de la ESIA, profesor en la ESIA de Camachalco. Mi pregunta es, toda la concepción del espacio que nos enseñó la cosmología, etcétera, eso viene de mitos. Pero mi pregunta es, ¿sería de mitos prehispánicos o de mitos más post-conquista, o sea, mitos más actuales de reinvención del mundo, etcétera? ¿De dónde vienen un poco todos estos conceptos que nos enseñó? Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Son mitos mesoamericanos de creación. Hay varios autores que registran estos mitos en los cantos zapotecas. Uno de ellos es Andrés Enestrosa, otro es Wilfrido C. Cruz en los años 30, 40, pero también hay registros de Fray Francisco de Burgoa. Por ejemplo, Burgoa en su geografía y descripción de los pueblos zapotecas del estado de Oaxaca, eh, hay en una fracción que no recuerdo exactamente, habla sobre una familia que fue denunciada por zapotecos que ya habían sido evangelizados, que estaban practicando idolatría en las fiestas de octubre precisamente, y Burgoa narra cómo llega y se encuentra con esta familia que estaban postrados en el altar, colocando las ofrendas frente a un altar con los 4 árboles, con el beige colocado y celebrando la fiesta calendárica que es el billete. Pero también hay hasta nuestros días, observó gracias a otros autores como Gilberto Orozco o Víctor de la Cruz en La Flor de la Palabra, o Víctor Vázquez Castillejos, Víctor Cata en su libro Libana.
un sermón que habla sobre la genealogía y el origen de los tiempos. Si me permiten, diré un fragmento que es interesantísimo, que dice así: Nakawido chigni mandingara seda bian, ya kanulan, yanachi gule sabiete bi bisho se kanu bija, ido vedando bian lleva, idubiga bi chilai. Este sermón habla sobre, dice que esperé que oscureciera para venir a celebrar esta ceremonia. Esperé a que se ocultara nuestro Padre el Sol para poder dirigirme a esta familia en este altar. Y dice, nuestro Padre Sol, el Dios, o sea, que vino a alumbrar la tierra, que vino a alumbrar toda la redondez de la tierra. Entonces es muy interesante que hablan sobre elementos del origen de los tiempos, hablan sobre el dios solar, pero sobre todo sobre la redondez de la tierra. Mucho se habla que los mayas inventaron el cero, pero no sé si en maya existe la palabra cero, pero sí en zapoteco se dice xilate, y nosotros lo usamos. También la redondez de la tierra se dice Yidubigabi, toda la redondez de la tierra. Entonces, sí, en nuestra lengua sí conocemos estos elementos, el paso de Venus. Hasta la actualidad en Juchitán, las velas, que son unas fiestas multitudinarias que se celebran, la fiesta del pueblo, son unas fiestas rituales. Las velas se celebran donde el mayordomo entra a la fiesta y se espera hasta las 2 de la mañana para iniciar una ceremonia de dar un recorrido dentro de la celebración donde hay 4,000, 5,000 gentes, para sentar a los mayordomos entrantes en medio de la fiesta y luego ir por los mayordomos salientes y celebrar el acto cumbre de la celebración de esta festividad. Es el cambio de mayordomía que viene dando a las 3 de la mañana cuando aparece Venus. Entonces seguimos celebrando las fiestas rituales y que no tienen que ver con la evangelización y con los mitos que nos trajeron los españoles, los europeos. Muchas gracias. Hay otra duda por acá, doctora. Perfecto. Buenas noches. Tenía una duda. ¿Saber si en la casa tradicional zapoteca solamente existe este inmueble o es un conjunto que tiene varias edificaciones? Gracias. Muchas gracias. Sí, sí existen otros elementos como, por ejemplo, las cocinas son elementos más pequeños que son normalmente adosados o enfrente, que son, en muchos de los casos, en el mejor de los casos, eran construcciones parecidas a la casa tradicional, con muros y techos y corredor, pero en muchas otras ocasiones eran nada más cobertizos que se acondicionaban porque la vida se llevaba a cabo dentro de un área techada en el corredor, pero se desayunaba, se comía, estaba dentro del patio, que era todo un mundo también de la casa tradicional. Los árboles, ¿no? Que cumplen una función fundamental dentro de la arquitectura, pues la mayoría de estas casas tenían un enorme árbol, ya sea de ceiba, chico zapote, de varias especies endémicas de la región. Muchas gracias, arquitecto. ¿Tienen alguna otra duda de este lado? ¿No? No De hay. este lado sería todo, doctora. Perfecto. No sé si alguien en línea quiere hacer alguna otra pregunta. Parece que no. Y pues queremos agradecerle mucho, arquitecto Elvis Jiménez, por su exposición. Le queremos compartir por ahí una constancia también. Voy a abrirla por aquí. Ya la tenía, pero se ha perdido.
Y esta constancia pues se la haremos llegar a través de Elis. Le queremos agradecer mucho a la maestra Nelly por el contacto, a Elis también y también pues a Alice que nos está apoyando ahí con toda la parte técnica. Y déjame ver porque no quiere abrir la constancia. Excelente. A ver si ahora sí quiere. Ahí ya está. Ah, pues que tenemos que cerrar la pantalla. No se ve. No quiere. Creo que tiene que cerrar su pantalla, por favor, Perfecto. Sí, sí, sí. arquitecto, para que podamos poner la otra. Ujú. A ver. Y bueno, pues esta es la constancia que le hacemos Ujú. llegar por su... ¿Ya se ve por ahí? No, todavía no. No, doctora. Ah, sí. Ustedes me dicen si se ve. Ahí está. Ya, ya. Perfecto, bueno, pues este es su reconocimiento por su brillante conferencia, proyecto Yo Vido Casa Sagrada, y la firma el jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación, el maestro en restauración, Ricardo Lozano Gálvez. Muchísimas gracias y bueno, esperamos seguir en contacto en posteriores ocasiones para poder seguir platicando sobre tantas cosas y aprenderle más sobre su investigación. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Muy buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, descansen. Muchas gracias. Gracias, arquitecto, pues nos estamos comunicando. Claro que sí, muchas gracias. Espero verla en uno de estos días, en las fiestas de mayo en Cuchitán. Me encantaría que desde el 2019, desde el 2020, en enero de 2020 fue la última vez que pude ir con un grupo de la ENA por allá, pero después, ya que íbamos a ir a Las Vegas, vino la pandemia. Pues Entonces, le mando su invitación para que venga a la vela, una vela de Cuchitán, conocer las fiestas claro que sí, y pues le agradezco muchísimo. pueda ser testigo de la celebración a Venus. Excelente, me encantará. Le agradezco mucho, que tenga muy buena noche y pues que todos tengan buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Descansen, gracias.